Hermano, yo quiero que por favor pienses en estas preguntas que te voy a hacer en este momento. Que las pienses detenidamente y que analices lo que te voy a preguntar ahora. Esto tiene que ver con tu vida en particular, no con tu esposo, ni con tus hijos, ni con tus vecinos, contigo. ¿Dónde vas a estar tú en el año 2100? ¿Cuál es el plan que tienes para ese año? Yo no espero vivir 75 años más. Algunos probablemente sí. Tal vez unos 5, 10 años más es lo que voy a vivir acá. La Biblia dice que los años del hombre son 70 y los más robustos llegan a los 80. Y con todo eso dice, es lleno de achaques y de enfermedades. Pero en el 2100, ¿dónde vas a estar? Ahora, ¿entiendes lo que te estoy queriendo hacer reflexionar? ¿Cuántos años de vida te quedan, hermano? Y la otra pregunta, ¿en qué vas a invertir estos años que te quedan? Otra pregunta que quiero hacerte para reflexión tuya. Allá por el 2150, ¿quién va a llevar flores a tu tumba? Mira, yo tengo a mi padre ahí en la casa. Mi abuelo creo que murió allá por el año 75, 1975. Y de ahí para atrás, pare de contar. No me pregunte de mi bisabuelo ni de mi tatarabuelo, no sé quiénes eran. Mi hermano murió en el año 90, 1990. Hace como un mes fui a Puerto Cortés porque una tía mía murió, hermana de mi papá, y pregunté y no pude dar con la tumba de mi hermano. Ahí en el cementerio. Nunca di con la tumba de mi hermano, no sabía dónde estaba. Desde que mi hermano murió en el 90 hasta hoy, una vez fui yo a su tumba. La viuda, yo creo que nunca fue a la tumba. Y los hijos, tampoco. ¿Quién se va a acordar de ti en el año 1150? ¿Quién va a dar gracias a Dios por tu vida, por lo que les dejaste? Hermano, ¿quién era Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini? ¿Quién era? ¿Saben quién era esa persona o no saben? Nadie sabe. Los que peinamos canas deberíamos de saber quién era. Este hombre fue el presidente del mundo por 40 años. Fue el Papa Pablo VI. Era el Papa cuando yo era niño y joven. ¿Quién se acuerda de él ahora? No importa el grado que alcancemos, no importa el poder o el dinero que tengamos. En pocos años nadie se va a acordar de nosotros. Y lo único que va a valer la pena en tu vida es lo que tú haces para el reino. Es el ministerio que le prestas al Señor. Es el ministerio que haces para el Rey de Reyes, porque eso va a trascender contigo a la eternidad. Eso va a ir contigo a la eternidad. A veces nosotros nos morimos trabajando para que nuestros hijos estudien, para dejarles casa, dinero, para tener títulos, fama, poder. Y al final, la gloria pasa. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que nuestra vida es como la hierba del campo.
En la mañana, dice, florece y en la tarde es secada y se tira. Hermano, no gastemos nuestra vida solo en cosas de este mundo. No inviertas toda tu vida solo en cosas de este mundo. Tú necesitas una casa, perfecto, eso está bien. Pero no creas que tu casa es lo más importante de tu vida. Tú quieres comprar un carro, está bien, pero el carro no es lo más importante de tu vida. Lo más importante en tu vida es Dios y lo que haces para Dios. Eso es lo que debe tener el primer lugar. Eso debe tener la prioridad en tu corazón. Y tú vas a trabajar, sí vas a trabajar, pero como un medio para glorificar a Dios en tu vida. Yo quiero animarles esta mañana a pensar, porque Pablo de eso nos habla en 1 Corintios 3 y 4, donde nos dice que debemos de dejar de ser niños espirituales. En el capítulo 3, capítulo 4, dice que no les pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y hermanos, esta era una iglesia muy rica, donde había mucha gente preparada, donde había mucha gente que había triunfado, que tenían grandes empresas y negocios y títulos y eran ricos en muchas áreas. Pero Pablo les dice, eso no está bien. Ustedes se han olvidado de Dios, se han olvidado de la prioridad de sus vidas. Y aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, usa algunos metáforas para hablar de la iglesia, del ministerio que debemos hacer en la medida que vamos creciendo en nuestra vida espiritual. Primero, ¿de qué nos habló? Primero, hermanos, la palabra de Dios aquí nos hace un llamado a dejar la carnalidad. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Luego describe el alimento de los niños, la leche, no vianda. La palabra vianda quiere decir no un buen bistec, un buen filete. Mire, yo doy gracias a Dios por los hermanos que están en el discipulado, porque están avanzando en sus conocimientos de la palabra de Dios y en su compromiso con el Señor. Estamos tocando temas muy profundos, comenzando con el discípulo y su salvación tan grande, que entendamos los conceptos de la salvación, que tú y yo entendamos lo que es eso. ¿Qué significa el Evangelio? Porque de ahí parte todo. ¿Y luego qué? ¿Qué es la redención? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es todos esos conceptos profundos de la salvación? Y ahí vamos avanzando. Ahorita tenemos un grupo grande, lindo, que estamos estudiando el Antiguo Testamento, perdón. ¿Por qué entender el Antiguo Testamento? ¿Cómo es eso del Antiguo Testamento? ¿Por qué nosotros descuidamos el Antiguo Testamento? ¿Por qué no nos gusta? Y puedo ver a los hermanos animados. Dejemos de beber leche. Vayamos a la madurez. Yo les decía a ustedes, Sarita, mi hija, Dios le dio el privilegio de tener 2 bebés, los gemelitos, Sebastián y Samuel, ya van a cumplir 6 meses. Y mi hija nos llama y nos pone a ver a nuestros nietos ahí y nos deleitamos. Me estoy viendo yo tiernito ahí, igualitos a mí. Pobres niños, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo quisiera que se quedaran así, tan preciosos? Pero le apuesto que si va donde el pediatra y le dice a sus niños no han crecido, se asusta.
porque eso no es normal. No es normal que los niños no crezcan. Así como no es normal que la iglesia no crezca. Si eso es en lo físico, ahora imagínense ustedes en lo espiritual. En lo espiritual. Yo quiero que miren conmigo rápidamente Hebreos, porque esta carta es fulminante con respecto a esto, mis hermanos. Vaya conmigo a la carta a los Hebreos, porque el apóstol que escribió la carta a los Hebreos les quiere hablar del sacerdocio de Melquisedec. Y le cuesta hablar. Mira el capítulo 5, versículo número 10. Y fue declarado por Dios, la palabra aquí se refiere al Señor Jesucristo. Cristo fue declarado por Dios, sumo sacerdote, ¿qué dice? Según el orden de Melquisedec. Y en ese momento, el escritor de la carta hace un alto, porque dice, hombre, les quiero explicar a estos qué significa el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, y no puedo. El problema no era el apóstol, el escritor de la carta, el problema eran los hermanos. Mira el versículo 11, acerca de esto, ¿qué significa la palabra esto? El sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Dice, tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros. Esta gente debía haber crecido y debía estar predicando la palabra, enseñando la palabra. Dice, están estancados. Ahora, presten atención a esto, por favor. Esta gente son judíos convertidos, por eso la carta se llama la carta a los hebreos. Son hebreos de la nación de Israel que se han convertido a Cristo. Ahora, hermanos, esta gente comenzó su conversión en Hechos 2. Estamos hablando del año 30 después de Cristo, que ocurrió el evento de Hechos 2, el bautismo del Espíritu Santo por primera vez a la iglesia allá en Jerusalén. Ahora, cuando escribe el escritor esta carta, estamos hablando del año 68. Del 30 al 68, ¿cuántos años van? Esta gente ya tenía muchos años de ser cristianos, pero se habían descuidado en su desarrollo y crecimiento espiritual. A veces nosotros nos llenamos la boca. Oh, yo soy fundador de esta iglesia. Ah, yo tengo 30 años de ser cristiano. ¿Y eso qué? Estos tenían 38. ¿Y cómo les dice Pablo? Son inexpertos, son niños. El escritor de la carta aquí, mire el versículo 12, les dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y otra vez, aquí repite lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios 3. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, aquí el escritor de esta carta, hermanos, va a unir dos cosas. Preste atención a esto, dos cosas. Uno, el conocimiento de la palabra de Dios. El estudiar la Biblia. Y mire cómo dice el versículo número 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dice que las personas que no crecen son inexpertas en el conocimiento de la palabra de Dios. No la saben manejar. No se preocupan por entenderla. Siempre están leyendo Salmo 23 todos los días y no pasan de ahí. A lo sumo leen el 91 o el 121. ¿Sabe usted que los Salmos es el libro que más se lee de toda la Biblia? Pero no todos los Salmos, sino solo el 23. ¿Y los otros 140 dónde están?
¿Y qué de Levítico? ¿Y qué de Deuteronomio? ¿Y qué de Isaías? ¿Y qué de Daniel? Somos inexpertos, no manejamos bien la Biblia. Una de las cosas que estamos haciendo en este estudio sobre el Antiguo Testamento es que todos van a salir de ahí memorizando por lo menos todos los libros del Antiguo Testamento. Que ya no anden viendo, en la página 725, ¿verdad? Bueno, vamos, olvídese de eso, usted tiene que tener los libros de la Biblia en su mente, por lo menos eso debe de conocer, por lo menos eso debe de saber. ¿Dónde está Habacuc? Hay gente que ni sabe, ¿no? Nunca he visto ese libro en mi Biblia, dice. A saber dónde está. Somos inexpertos hasta para encontrar los libros de la Biblia. Y está bien los hermanos que vienen creciendo en su fe, que recién se convirtieron a Cristo, están creciendo, están aprendiendo eso. Pero los que tienen 30 años ya de estar aquí sentados y todavía no se saben los libros de la Biblia, y todavía no saben dónde está Jonás, todavía no saben a quién profetizó Nahum, Abdías, ¿a dónde profetizó? No sé, porque somos inexpertos. Hemos perdido el hambre por conocer de la palabra de Dios. Nos preocupamos por saber muchas cosas. Usted invierte horas viendo noticias que no lo edifican, que no le dicen nada. Invierte horas viendo televisión, viendo novelas. Hombres invierten horas viendo partidos de fútbol. Ya le dan la alineación del Olimpia, del Barcelona, del Real Madrid, pero no le dicen cuáles son los 12 apóstoles. Pero no le dicen el nombre de las 12 tribus de Israel. Vemos la diferencia, porque usted invierte horas en eso que le gusta, que le interesa, pero descuida la palabra de Dios y se vuelve un inexperto en la palabra. Tenemos que aprender a manejar la Biblia, a conocer la palabra de Dios. La Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Le faltó conocimiento. No le faltaron emociones, ni sentimientos, ni gozo, ni alegría. ¿Qué le faltó? Le faltó conocimiento. Versículo número 14. Aquí vamos a la segunda cosa. Mire, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido, o sea, ir a las profundidades de la palabra, es para los que han alcanzado madurez. O sea, se dan cuenta, la palabra nos va ayudando a crecer y vamos llegando a ser maduros. Pero para eso tienes que invertir tiempo. Tienes que apagar el televisor, tienes que apagar el teléfono, tienes que apagar el internet. Para que tú vayas invirtiendo tiempo en conocer la Escritura. Y ahora mire cómo dice. Para los que por el uso. Aquí el escritor une las dos cosas. El conocimiento y ¿qué? Y el uso de ese conocimiento. Y mire cómo dice el versículo. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora la madurez a mí me va a ayudar a dejar el mal, a dejar el pecado. Y mis sentidos, ¿cuáles sentidos? Mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos, todo mi ser, los voy a ejercitar en el bien. No voy a ver basura. ¿Por qué hay gente que todavía está viendo cochinadas en la televisión? ¿Por qué hay gente que todavía lee páginas sucias en el teléfono? Porque no está ejercitando sus ojos, sus sentidos, no sabe discernir que eso es pecado. No ha crecido para entender que eso no lo debe hacer. Entonces, conocer la Biblia no es tener la cabeza llena de conocimientos, sino que bajarlos al corazón y empezar a usarlos. ¿La ira es pecado o no es pecado? Ya lo sé, entonces voy a tratar de controlar mi ira. Y no voy a dejar que eso me controle porque eso es pecado. Y entonces ese conocimiento me va ayudando a crecer, me va dando madurez y yo entonces lo aplico a mi vida
en mi diario vivir. En mi diario vivir. Voy manejando y ahí viene un loco atrás metiéndose por todos lados. ¿Qué voy a hacer yo? Me le voy a poner aquí a este loco que no pase, que voy a pelear con él, insultarlo. No, hombre, déjelo. Usted ejercite sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Eso es malo. Si usted tiene una cita a las 10 de la mañana, no salga a 15 para las 10. Ya sabe que el tráfico aquí es terrible. Salga a las 8. Prepárese, ejercítese. Eso es la vida práctica. Eso lo dice la Biblia, ¿sí o no? El conocimiento me trae madurez y cuando yo estoy creciendo y estoy madurando, yo empiezo a ejercitar mis sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Puedo discernir, puedo distinguir. Esto está bien, esto no está bien. Esto lo voy a hacer y esto lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque estoy madurando. Entonces la madurez no es tener 30 años de convertido. La madurez es tener crecimiento, conocimiento y aplicación de la palabra de Dios en tu corazón. Volvamos a 1 Corintios capítulo 3. El apóstol Pablo dice, les di a beber leche. Yo quiero animarles, hermanos, a crecer en esto. Dice, versículo 3, no sois capaces. Entonces, primero, la condición espiritual. Segundo, la leche o el alimento espiritual que las personas necesitan. Y tercero, la vida de la gente carnal, que no crece. ¿Cómo es la vida de esa gente? Bueno, Pablo lo dice. Divisiones en la iglesia. Yo soy de Pablo. Verso 4, yo soy de Apolos. Versículo 3 dice, contienda, disensiones, estar peleando con los hermanos. Hay hermanos que les gusta el pleito, les gusta estar discutiendo. Aprendamos a vivir en armonía. Aprendamos a vivir en armonía. Había un hermano que llegaba y ese hermano era conflictivo. ¿Y sabe cómo decía? Bueno, ¿de qué están hablando para ponerme en contra? O sea, ni sabía de lo que estaban hablando, pero ya él iba pensando cómo se iba a poner en contra de lo que estaban diciendo. Hay personas que son conflictivas. Hay que madurar, hay que crecer. Dejemos discusiones. Edifiquémonos mutuamente. Dice la Biblia, hablando entre vosotros ¿con qué? Hablando entre vosotros del vecino, del hermano, del pastor, de los pastores, de los diáconos, de esto. No. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Que nuestras pláticas sean edificantes. Nosotros tenemos libertades. Dios nos ha dado libertad. Son esas cosas que Dios no nos dice nada. La Biblia no habla de modas, por ejemplo. Que aquí todos debemos de venir con camisa blanca y pantalón negro. La Biblia no dice eso. No podemos uniformar a la iglesia. Porque la Biblia te da ciertas libertades de cosas que tú puedes hacerlas o no hacerlas. Alguien dice, yo no miro películas, esa es su opinión. Alguien dice, a mí me gustan las películas, esa es su opinión. Con tal de que no perdas mucho tiempo en eso, no hay problema. Pero no debemos discutir por esas tonteras. Eso no es motivo de pleito. Mire, vienen las elecciones ahorita, deje que cada quien vote por quien le dé la gana. No esté preocupándose por eso. Dios le da libertad a usted de que usted escoja por quien quiere votar, por quien quiere elegir. Usted no puede imponerle a otro hermano. Usted va a votar por libre, hermano. Usted va a votar por los liberales, usted va a votar por los cachurecos. No. Usted es libre. Aquí todos somos hijos de Dios, todos somos seguidores de un solo rey, se llama Jesús.
Cero discusiones sobre eso. ¿Mm? Ahora, ¿qué dice? El apóstol Pablo ahora va a hablar de la iglesia y la va a comparar con muchas cosas. Por ejemplo, me encanta lo que dice acá en el versículo número 5. Mire, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Primera cosa que dice, somos servidores. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores. ¿Qué dice Pablo? Servidores, somos colaboradores. Luego mire el capítulo 4, versículo 1. Así pues, hermanos, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo dice, aquí nosotros somos siervos del Señor. Tú y yo somos siervos. Yo les decía a los hermanos allá en Jesús de Otoro el día viernes que estaba, ¿por qué me dicen pastor a mí? Porque usted es pastor, pero yo no te digo oveja. Yo no te digo oveja, o yo te digo oveja. Somos hermanos, ¿sí o no? Somos hermanos. Tenemos que aprender esto, hermanos, porque Pablo compara la iglesia en estas metáforas primero con una labranza. Quiero que mire, por favor, capítulo 3, del versículo número 5 en adelante, que pues es Pablo, que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Mire, Pablo no está fanfarroneando aquí. Miren, yo soy el apóstol Pablo y yo les mando. No. ¿Qué dice Pablo que somos? Servidores. ¿Y sabe cuál es la palabra que usa Pablo aquí? Diáconos. Esa es la palabra. En esta palabra, si quiere anotarla ahí en el versículo 5, la palabra servidor ahí es diácono. Esa es la palabra. Porque después va a usar otra, ya se la voy a explicar. Por medio de los cuales habéis creído. Ahora, ¿ya se dieron cuenta lo que Pablo dice ahí en ese versículo, hermano? ¿Qué pues es Pablo, que es Apolos? Servidores, ¿qué dice? ¿Qué dice? Por medio de. En otras palabras, nosotros solo somos ¿qué? Un medio, un instrumento. Yo no soy el fin en sí mismo aquí. Hermano, yo no soy lo más importante de la iglesia. Cristo es lo más importante. Y aquí nosotros estamos para edificarnos unos a otros. Somos servidores. El que trabaja con los niños, el que trabaja de ujier, el que trabaja en la adoración, en la música, el que trabaja con diaconado. Somos servidores. Y dice la palabra del Señor, por medio, somos un medio que Dios usa. Y mire lo que dice, según lo que cada uno concedió el Señor. O sea, ni tan siquiera es mío. Dios me lo ha dado. Dios me ha permitido estos privilegios. ¿De qué nos vamos a gloriar? De nada. ¿De qué vamos a sacar pecho? De nada. Si estas son bendiciones del Señor. Y luego, ¿qué dice? Versículo número 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí Pablo compara la iglesia con ¿qué, hermanos? Con una labranza, y eso lo va a decir más adelante en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. La iglesia la compara Pablo como con una parcela de tierra. Es una analogía que hace aquí. Ahora, ¿qué ocurre con una parcela de tierra que el dueño no la cuida? ¿Qué pasa? Se arruina. Se llena de monte, de maleza, y va creciendo, y cuando acuerda no se puede ni entrar. Pues es lo mismo con nosotros. Si no cuidamos lo que Dios ha dado aquí, sus vidas, y quiero decir una cosa, hermanos, la vez pasada hicimos una evaluación de todo este terreno que es de la iglesia, la construcción y todo, y cuesta algunos millones. Pero lo más importante que tiene esta iglesia no es este edificio ni es este terreno. Lo más importante es tu corazón, es tu vida. Tú eres lo más importante aquí. Está bien que cuidemos esto y que lo mantengamos bonito, me alegro. Mire los diáconos cómo han arreglado todo esto. Es lindo lo que han hecho. Y gracias a Dios por sus vidas. Mantienen esos aires funcionando.
Nadie tiene que estarse soplando aquí porque tiene calor. Mantienen arreglada la iglesia. Los hermanos de la alabanza, apartando tiempo para venir a practicar esos himnos. Invierten horas aquí en la semana para tener esa linda música. Pero si eso no se hiciera, ¿qué pasara? Esto sería un desastre. Esto sería un desastre. Pero lo más importante es tu vida. La riqueza más grande que tiene la iglesia no son sus bienes materiales, son las almas de las personas que se congregan, que debemos cuidar con gran celo. Pablo dice, yo planté. ¿Qué quiere decir? Yo puse la semilla, yo llegué con el evangelio. Luego llegó otro a regar, dice Apolos. ¿Qué es eso? Es seguir enseñando la palabra de Dios. Y luego vino otro a cultivar. La vez pasada alguien me llamó y me dice, pastor, fíjese que hay una señora que tengo tiempo de estar hablando con ella y le gustaría platicar con usted. Y llegué. Y yo soy de los que lo primero que hago es presentar el evangelio. Le presenté el evangelio y la señora recibió a Cristo. Mire usted, aquella había estado preparando el campo y yo lo fui a cultivar. Solo a levantar la cosecha. Y esto el Señor lo dijo, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 6, alzad vuestros ojos porque ya los campos están blancos para la siega. Uno es el que siembra, dice, y otro es el que cosecha. Pero al final, todos hacemos el trabajo ¿para quién? Para el Rey de Reyes. Para el Rey de Reyes. Por tanto, mis hermanos, la primera comparación que usa Pablo aquí es que somos la iglesia de Dios, es la labranza donde tenemos que trabajar para que hayan buenos cultivos. Y yo le hago una pregunta, ¿qué es lo más importante de un campo de cultivo? ¿Qué es lo más importante? ¿El campesino? ¿El que hace el trabajo? ¿O al final la cosecha? Lo más importante es la cosecha. Alguien puede tener un campo, trabajarlo y después manda a otro que lo trabaje y después manda a otro. El que llega a trabajar no es lo más importante. Varios pueden hacer el trabajo, ¿sí o no? Ahorita están cortando café, a saber quién plantó esas plantitas de café hace años. Otros están yendo ¿a qué? A cosechar. Y otros el año pasado cosecharon que ya no están cosechando, ahora están allá teniéndole miedo a Trump. Ahora, hermanos, ¿lo más importante es el que hace el trabajo o es la cosecha? Lo más importante es la cosecha. Que tú siembres, que tú trabajes, que mires esto como algo precioso para Dios. No importa en el área donde Dios te llame, los dones que Dios te ha dado. Pero el segundo ejemplo es del edificio. Mira al final del verso número 9, dice, edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora Pablo, ¿qué dice? La iglesia no solamente es una labranza donde se va a trabajar y se cosecha fruto, sino que también es ¿qué? Un edificio. La iglesia es comparada aquí, una segunda metáfora, con un edificio. Mire este edificio. Cuando los hermanos comenzaron y compraron este lugar aquí, ¿qué había aquí, hermanos? No había nada, solo la tierra. ¿Cómo empezó esto? Desde abajo. Desde abajo. Ahora, si los hermanos no se hubieran preocupado y hubieran puesto allá abajo un cimiento débil, ¿qué pasaría con toda esta construcción? Porque el edificio, escuche esto, es tan fuerte como lo es su cimiento. ¿Estamos de acuerdo o no? Un edificio es tan fuerte como lo es el cimiento. Si vamos a hacer un edificio de 5 pisos, no vamos a poner un cimiento para un piso. Vamos a poner un cimiento fuerte que resista a 5 pisos. Y no es lo mismo hacer un edificio para una casa, por ejemplo, que hacer un edificio de 5 pisos o de 5 niveles para parqueo de carros. ¿Verdad que no es lo mismo? Porque yo no peso lo mismo que un carro. A veces casi llego, pero no.
tiene que tener un mejor cimiento. Ahora, ¿cuál es el cimiento de la iglesia? Mire lo que dice aquí la palabra del Señor en el versículo 9, al final, edificio de Dios, conforme a la gracia, verso 10, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de la iglesia es Cristo. Mateo capítulo 16, Cristo dijo, sobre esta roca yo edificaré, ¿qué? Mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Es Cristo, el Mesías. Él es la roca. Y la iglesia es sólida, la iglesia es fuerte. No porque yo y usted seamos fuertes, porque Cristo es fuerte. La iglesia es poderosa y ha mantenido su presencia en este mundo por 20 siglos. No porque ha habido grandes hombres, sino porque ha habido un gran Cristo que la sostiene. Y gracias a Dios por todos los hombres de Dios que se han levantado en la historia. Gloria a Dios por ello. Usted y yo somos frutos del sacrificio de esos hombres. Mire, usted viene a la iglesia y trae su Biblia. Algunos ya ni la traen, sino la traen ahí en su celular. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Usted sabe lo que le costó esa Biblia a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera? ¿Usted sabe lo que les costó? Ellos fueron los que tradujeron esta Biblia. Pero ¿usted sabe lo que ellos pagaron por eso? Sería bueno que leyera la historia de esos dos hombres, lo que sufrieron por la traducción de esta Biblia. Y ahora nosotros a veces ni la queremos andar. Hermanos queridos, y no estoy en contra de que usted tenga su Biblia en el celular. Lo importante es que la lea, que la memorice, que la entienda y que la viva, que la predique. Fueron grandes hombres de Dios. Dieron su vida, expusieron su vida. ¿Ah? Los primeros que vinieron con el Evangelio a Honduras. 1896, 30 de mayo, apunte esa fecha, 30 de mayo. De 1896 entraron los primeros misioneros para quedarse aquí en Honduras y plantar iglesias evangélicas. ¿Y sabe para dónde se fueron? Yo no sé por qué se fueron a meter ahí. Al paraíso de Copán. Y ahora el paraíso de Copán no se conoce por el Evangelio, sino por qué. Bueno, ustedes ya saben. Ustedes ya saben. 30 de mayo de 1896. Gente que caminó horas y horas, días y días para traer el Evangelio acá. Que los insultaron, que los apedreaban, que los golpearon, que los echaron. Y ahora nosotros disfrutamos de esta libertad y no la apreciamos. Y no la apreciamos. ¿Sabe por qué se ha mantenido la iglesia? No porque ha habido gente buena, fuerte, valiente, sino porque Cristo es el fundamento de la iglesia y Él sostiene su iglesia. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Aquí la palabra arquitecto, hermano, a propósito, quiere decir perito sabio. Esa es la palabra que usa aquí el escritor. Soy un perito sabio, dice Pablo. Mira el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. Y mire cómo dice, nadie, y eso incluye a toda la gente. Hermano, la iglesia ya está plantada, ya está fundamentada y está fundamentada en Cristo. Ahora, sobre ese fundamento nosotros estamos edificando. Estamos trabajando en la iglesia. Mire cómo dice, versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, hena y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el fuego la revelará, será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hermano, aquí tenemos nosotros que el Señor nos está llamando a todos nosotros a continuar con esta edificación de la iglesia. Tenemos que seguir creciendo como iglesia. Tenemos que seguir plantando más iglesias. Tenemos que seguir predicando más el Evangelio.
Ahora, ¿qué dice la Escritura? Sobre este fundamento alguno edifica. Cuando usted iba a hacer su casa, hermano, bueno, hay gente que es descuidada en eso, y por eso es que a veces tenemos problemas porque ni sacan permiso en la MUNI ni nada, y solo dicen, levánteme una pared aquí, y ya le pagan al albañil, levánteme otra por allá y levánteme otra por acá. Pero eso no es la forma correcta. Normalmente, ¿qué es lo primero que hacemos para hacer una casa? Un plano. El levantamiento topográfico, donde vamos a poner la casa, y luego hacemos el plano. Pues lo mismo ocurre con la iglesia. Dios, el Señor Jesucristo, nos da los planos. ¿Dónde están los planos para la iglesia? Yo no puedo inventar cómo hacer la iglesia. Dios no me da a mí esa libertad de que yo escoja cómo quiero la iglesia. No, 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 no. Todo lo que vamos a hacer en la iglesia ya está planificado por el Señor y nos los da aquí en su palabra. Nosotros solo estamos construyendo. ¿Y por dónde ve el plano? Aquí va, hijo, venga por acá. Y va por acá también. No podemos inventar. La vez pasada estaba yo viendo unas noticias, cuando miraba noticias ya hace como 2 o 3 años dejé de ver noticias yo. Yo voy en Ciguatepeque. Y en eso aparece un pastor apóstol, allá en el programa de televisión de las noticias. Y dije yo, ¿qué anda haciendo ahí fulano de tal? Yo lo conocía. Y entonces dice, miren, nosotros queremos actuar con transparencia, y supuestamente eso estaba bien, ¿verdad? Para la gente. Porque rifamos un toro, dice, nos regalaron un toro y lo rifamos. O sea, Dios me da a mí la prerrogativa de venir y comprar algo y hacer una rifa aquí, y que ustedes andan vendiendo números allá, y que vayan a su trabajo, mira, comprarme un número para la rifa de la iglesia, o te invito el domingo, vamos a hacer un bingo en la iglesia. Dios no me da a mí esa libertad de que yo escoja cómo recoger fondos en la iglesia. Dios no me da esa libertad. Y yo personalmente, aún hasta de vender comida en la iglesia, estoy en contra de eso. Estoy en contra. Yo he visto iglesias que se dividen, y el problema ¿dónde empezó? En la cocina. Porque una doña le quería echar ajos y la otra no quería. Y ahí se pelearon en la cocina haciendo la sopa. Y salieron enemigas. Que esa no puede cocinar, mire, y quiere mandarlo a uno. Y mire, estamos haciendo la sopa para vender en la iglesia. La iglesia no es un restaurante para venir a vender comida. La iglesia no es un casino para andar haciendo rifas, ni andar haciendo tómbolas, ni andar haciendo tonteras. Dios no nos da esa prerrogativa. Dios dice cómo deben de ser el sostén económico de la iglesia. Dios dice cómo debe ser la adoración en la iglesia. Dice, mire cómo dice el texto, ninguno, versículo 12, puede poner otro fundamento. Sobre este fundamento vamos a edificar. Y mire, hay 2 materiales, uno que resiste la prueba y otro que se quema. Oro, plata y piedras preciosas. ¿Y con qué va a ser probado? Con fuego. Esto habla del juicio, hermanos. Dios va a hacer un juicio. Mire cómo dice la palabra del Señor. Versículo número, capítulo 4, por favor. Verso 1, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Mire, juzgarlo. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Tome esa nota de eso, subráyelo. ¿Qué dice? No juzguéis nada, ¿qué? Antes de tiempo. Hasta adverbio de tiempo. Habrá un día, y no soy yo que voy a juzgar. ¿Quién nos va a juzgar? El Señor. Y dice,
Dejemos de andar criticando a la gente en este tiempo, hermano. Usted sirva al Señor. Ponga su vida para el ministerio. Eso va a trascender en la eternidad. Mire, allá en el cielo, lo único que vamos a llevar es lo que hicimos para el Rey, nada más. Por eso yo te preguntaba al inicio, y entonces, en el 2100, ¿dónde vas a estar? Y todo lo que trabajaste, si te mataste, si luchaste, si te esforzaste, y tus títulos, ¿dónde van a quedar? La vida del hombre es como la flor del campo. Se seca la hierba, la flor se cae. ¿Qué es la flor? Ahí lo dice el escritor, el profeta Isaías, es la gloria del hombre. Todos sus títulos, sus diplomas, sus casas, su dinero, su fama, su poder, todo eso es la gloria del hombre. ¿Qué dice? Se seca y va. Ya no más. Pero cuando sirvamos a Dios, hermanos, por favor, sirvámosle de corazón. Mira lo que dice en el capítulo 4, versículo 5. Me gusta lo que dice acá. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará ¿el qué? Las intenciones de los corazones. O sea, Dios no solo va a juzgar si yo soy pastor o no, eso lo va a juzgar, sino que va a juzgar, además de eso, primero, las intenciones de mi corazón. Venga para acá, y hoy va a estar el Señor sentado en su trono, y yo voy a estar ahí, cara a cara. Me va a decir, Manuelito, ¿se acuerda por qué usted era pastor? Porque mire, andaba atrás del billete. Va a juzgar el qué dice, las intenciones con las cuales hacemos las cosas. Ah, es que usted quería aplausos, Manuelito. Mire, pues ya tiene sus aplausos, aquí no le vamos a dar nada más. Eso es construir ¿con qué? Madera, heno y hojarasca. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Por qué yo quiero servir al Señor? ¿Ah? Hay iglesias que yo he ido y me sorprende porque llaman a un hermano y dicen, hermanos, hoy queremos dar un diploma de reconocimiento a este hermano porque es el que más ofrendó en el año. ¿Cómo es eso de que el más ofrendó en el año? ¿Y la viuda entonces no cabe en esa iglesia? Aquella que dio 2 blancas ahí, que ofrendió, ¿qué? 5 centavos de lempira. ¿Qué son 5 centavos en este tiempo? Si ya ni devueltos te lo quieren dar. Allá los ponen los cajeros y los trucheros, ya nadie da eso. Pues eso fue lo que ofrendó la viuda, 2 blancas. ¿Y qué dijo el Señor? ¿A quién le hubieran dado el diploma? A los fariseos. Mire, don fariseo, aquí está su diploma, usted fue el que más ofrendó. Pero para Dios, ¿quién fue el que realmente ofrendó más? ¿El que dio qué? De corazón. Esta cuestión es así. Tenemos que crecer. Yo no doy mi diezmo para que Dios me dé más, doy mi diezmo porque estoy agradecido con Dios, porque Él me da salud, fuerza, vigor, trabajo, familia, todo. Entonces yo de gratitud doy mi diezmo, no para que me den diplomas, ni reconocimientos, ni nada. Sirvo al Señor porque amo al Señor y estoy agradecido por lo que Él hizo por mí. No para recibir viajes o aplausos o fama o poder o dinero, nada. Me acuerdo una vez un pastor amigo que me dijo, ¿vas a ir a predicar a tal iglesia? Escuché que te invitaron. Sí, le digo, voy a ir. ¿Y por qué vas a ir ahí vos y ahí no dan ofrenda? Me dijo. ¿Cómo que no dan ofrenda? ¿Cómo que no dan ofrenda? Uno no predica por la ofrenda, uno predica porque ama a Cristo, ama su palabra y ama a los hermanos. Porque quiere la edificación del cuerpo de Cristo. Las intenciones del corazón. Pero ¿qué dice? No juzguéis nada antes de tiempo. Ah, que mire, que Maldonado, que le pide, déjelo que le pida pisto a la gente, hermano. Usted no se preocupe. Con tal de que no le saque a usted, no hay problema. No hay problema. Ese está ahí en Miami, no se preocupe. Y si va a Miami, no vaya a la iglesia de él entonces, ¿qué va a ir a hacer? Si ya sabe que le va a sacar la cartera. ¿Ah? ¿Quién va a juzgarlo?
El Señor. El Señor lo va a juzgar. A Él, a mí y a todos nosotros. Ahora, hermanos, terminemos el capítulo 3. Porque al final, no solamente el Señor dice, va a venir un día de juicio. Mira el versículo número 13, 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Entonces Dios va a poner ahí nuestras obras, lo que hicimos, las intenciones, las motivaciones y todo, y entonces vamos a recibir nuestra recompensa. Y la razón del juicio va a ser cómo hicimos las cosas. ¿Las hicimos apegados a Cristo y a su palabra o como nosotros quisimos hacerlos? Y ahora Pablo por eso dice, por eso tenemos que volver a la sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1 y 2 habló de la sabiduría. Mire lo que dice en el versículo número 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo. Pablo dice, esta no es cuestión de andar buscando títulos. Vamos a poner a esta persona de anciano porque tiene título de médico, porque tiene abogado, porque él tiene una maestría aquí. No, dice Pablo, esa es sabiduría del mundo. La iglesia no se lleva con esa sabiduría. Estamos edificando el cuerpo de Cristo. Somos labranza de Dios, somos el edificio de Dios. Él nos dio los planos para cómo edificar su iglesia, es a través de su palabra. Por tanto, dice, dejemos de estar buscando la sabiduría del mundo. Versículo número 19, vuelve a enfatizar, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Eso no funciona aquí. Hermanos, si nosotros anduviéramos buscando dinero, cerremos esto y pongamos un supermercado aquí, hombre. Esto no es así. Escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Aquí hay una cita de Job 5:13 y de Salmos 94:11. Ahora termina y cerramos este estudio con el versículo 21 al 23. Así que, en conclusión de esto que les he dicho, dice Pablo, ninguno se gloríe en los hombres. ¿Se dio cuenta lo que está diciendo? Como parte de tu crecimiento y madurez espiritual, deja de andar aplaudiendo a los hombres. No te estés gloriando en eso. Yo estoy aquí hoy porque Dios me ha sostenido estos años. No estoy aquí porque soy fuerte y poderoso. No estoy aquí porque soy grande y... No. ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque Dios ha sido bueno conmigo y me ha sostenido. Pero puede ser que mañana yo caiga en algún pecado. Y entonces, ¿de quién vas a sacar pecho? No te andes gloriando en los hombres. Yo voy a la iglesia Manuel Puerto, yo no tengo iglesia, hermano. Esta iglesia es de Cristo. Versículo número 21, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Al final, ¿quién es el único que merece la honra y la gloria? Porque todo es de ¿quién? Todo es de Cristo. Hermano querido, sirvamos al Señor. Dedica tiempo para crecer. Aquí está la iglesia esperando tu ministerio. El Señor está llamándote. Edifiquemos sobre ese fundamento sólido que tenemos, que es Cristo. Amén. Invierte tus dones, talentos, tu tiempo, tus recursos en el reino de Dios. Porque eso va a ir contigo ¿a dónde? A la eternidad. Todo lo demás se quedará aquí. Yo les pregunté si conocían a ese caballero cuyo nombre conocido era Pablo VI. Nadie se acuerda de él. Hace años murió. Fue poderoso en el mundo. Fue uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Y qué pasó? Olvidado ya. Hermano, que tu vida no se enfoque solamente en estas cosas. Que crezcas, que des tiempo para el Señor y que puedas crecer, ejercitar tus sentidos en el discernimiento del bien y del mal y vivir para la gloria del Señor.
Sirve al Señor. No hay mejor cosa que esa. No hay mejor cosa que esa. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar este momento con oración. Padre querido, en esta hora te damos muchas gracias porque tenemos tu palabra maravillosa, fantástica, porque tenemos un fundamento sólido en la iglesia que es Cristo y tenemos, Padre, una iglesia que estamos trabajando, que crezca. Padre, toca los corazones de todos nosotros, que todos podamos involucrarnos y despertar y saber que tenemos poco tiempo de vida en esta tierra y que lo mejor es invertirle en tu reino. Quita de nosotros la frialdad, la rebeldía, el desánimo, la pereza, el materialismo, el egoísmo. Perdónanos, Dios, quita la carnalidad de nuestras vidas y que podamos invertir nuestras vidas en el reino. Padre, bendice tu iglesia, fortalece la vida espiritual de tus hijos. Gracias por este momento. Despídenos en paz, en el nombre de Jesús. Amén.